y es muy difícil resumirlo en pocas palabras. Yo lo que siempre he dicho que la arquitectura es una profesión complejísima, porque tú tienes que manejar muchas cosas a la vez. Tienes que ser abogado, tienes que ser economista, tienes que ser constructor, tienes que ser dibujante, tienes que ser de todo médico, porque tienes que manejarlo, y más si es la vivienda de una persona, peor todavía. Entonces, para mí, creo que nosotros le podemos hacer la vida feliz a una persona o infeliz. Un mal proyecto, una mala casa, un mal espacio, te puede hacer una vida muy infeliz. Mal ubicada, que no haya respetado pues, las incidencias solares, tipo de cosas. Por eso que la arquitectura es compleja. Ponen en tus manos una inversión, esa persona, confiando en que tú te vas a hacer algo que no digamos que va a producir económicamente, a lo mejor es para el vivir. Pero considero que ese es el reto que uno tiene, es crear espacios para poder vivir el ser humano, y esos espacios a su vez generan edificaciones, que son las actividades que van a estar adentro de eso. Son más de 3, pero está bien. No, bueno, se me extendí, pero es que es muy difícil, es muy difícil, es Claro. muy difícil. Yo creo que va a ser difícil que un arquitecto te lo resuma en 3 palabras. Claro. Y aquí estamos de vuelta en el episodio 6 del diseño de un país, donde todos y cada uno de ustedes puede ser parte de armar este bonito proyecto que tenemos con la gente de Consagro. Hoy, Enrique Pernía y su socio, que ya lo van a conocer más adelante, hablando de su carrera como arquitectos y de su vida también, porque aquí en el diseño de un país no es nada más el diseño como tal, sino quién está detrás del diseño. Bueno, arrancamos. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno, ¿cómo anda todo? Bueno, bien, El clima, buenísimo. ¿te gusta la lluvia? Sí, claro. A mí también. Hay que salir protegido, eso sí. Sí, más elegante. Y la mujer es un tema con el cabello, pero bueno, Sí. nos protegemos, nos protegemos. Sí. Enrique Pernía, ¿llegaste pequeñito Sí, a Venezuela? sí, de 10 años. De 10 años. ¿A Valencia? Valencia. ¿De dónde viene tu familia? ¿Y dónde Del vienes norte tú? de España, de Santander, de Cantabria. ¿Y recuerdas algo de allá? Sí, todo perfectamente. ¿Sí? Sí, mis abuelos, todos eran constructores y hay obras y hay bibliografía de sus obras allá. Pero mira, qué interesante. ¿Y cómo fue en ese momento el choque cultural que pudiste notar, y si lo notaste al venir a Venezuela? Claro, sí, muy diferente, sí. Ajá. Totalmente. ¿Pero con qué te identificaste aquí en Valencia a lo mejor cuando te acogió? ¿Qué te fuiste acostumbrando? No, los amigos, la bicicleta, jugar, las cosas de niño. Las cosas de niño. Qué bueno. ¿Tu familia siguió construyendo en Venezuela? Sí, mi padre construyó igual que el padre de Juan. Sí. Ok. ¿Qué construyó tu papá? Bueno, hizo varias cosas en Los Teques, Ajá. construyó Ciudad Alianza. Imagínate. Ciudad Alianza es una historia bien bonita, porque Ciudad Alianza la vino a inaugurar el presidente de Estados Unidos, ya te voy a decir, Kennedy, correcto. Sí. La vino a inaugurar Kennedy, poca gente recuerda eso, pero fue una urbanización que se hizo para clase media alta, profesionales y todo esto. Bueno, clase media, eran casi todos profesores, maestros, y la inauguró Kennedy, inauguró varias urbanizaciones en Venezuela en esa visita. Sí, y sí, papá trabajó en Ciudad Alianza en la primera, segunda y tercera etapa con su socio, el señor Maceira, que es gallego, era gallego, y después trabajó en Ciudad Bolívar en la construcción de Villa Alianza, que era otra urbanización. Eso era un plan americano de la vivienda financiado por Estados Unidos y lo manejaban unos judíos en la época. ¿Lo acompañabas, Enrique? A las obras, sí. Ajá, Sí, aprendí a manejar carro en ese tema. Ok. Sí. ¿Te gustaba? ¿Te gustó desde pequeño? Sí, básicamente sí. ¿Y por qué arquitecto y no ingeniero, por ejemplo? No sé, yo creo que para un español que viene de familia constructora o que tuvo que ver con la construcción en España, el arquitecto era otro nivel. Ok. Acuérdate que el ingeniero en España es Caminos, Canales y Puertos, se dedica a las grandes estructuras y los arquitectos calculan ciertas
cierto nivel de edificación. Dentro de su pénsul de estudio hay cálculo de edificaciones hasta 4 pisos, 8 pisos, no sé, algo así. Ok. Entonces, Arquitecto. arquitecto. Claro, claro, claro. ¿Llegaste a hacer alguna obra con tu padre? Con mi padre, obras. Ajá. No, No, no te dio chance. no, no, que no ¿Te me hubiera dio- gustado? No, ¿No? me hubiera encantado. Juan sí tuvo la oportunidad, Ok. yo no. Porque mi padre cambió de profesión, se obstinó. Ok, ok. Se desgastó mucho en la En la obra, en la construcción. construcción y se dedicó al comercio. Ah, vale, vale. Sí. Está bien. A ver, hablemos del Enrique estudiante. Ujú. ¿Cómo te fue en la universidad? No, excelente, ¿Sí? claro. ¿Te gustaba? Nosotros, Juan y yo somos suma. ¿Desde la universidad son partners? Sí. ¿Sí? Ujú. Con razón, hoy en día son Bueno, somos socios, amigos ¿no? de Valencia, Ajá. del club hispano. Ah, imagínate, claro. Nadábamos juntos en las vacaciones, en el equipo de natación y eso. Y yo fui primero porque era un año mayor que él. Ujú. Y después fue él. Y en algún momento hablaron eso, vamos a estudiar arquitectura los dos, así como, como entre panas. Claro, él lo mandaron para estudiar inglés en Londres y vaina y dijo una grosería. No Y importa, tú dijiste, yo me voy a estudiar a Caracas, te espero por allá, te espero por allá. para que seamos arquitectos. Sí. Qué bueno. No, estudiamos juntos y trabajamos juntos en Caracas. ¿Tus inicios como arquitecto también fueron en sociedad o tienes algún proyecto que hayas hecho tú al principio apenas te graduaste? No, yo me gradué primero y sí hice 2 o 3 cositas en Caracas por mi cuenta. Sí. En Caracas. Tú sabes que hemos entrevistado a otros arquitectos y me da risa porque a uno se le va quedando la información. Entonces hay uno que dijo, no, hombre, uno remodela muchos baños, ¿te tocó remodelar algún baño? No, ¿Cuál yo fue no. tu primer proyecto? ¿Lo recuerdas? No, claro que sí. Mi primer proyecto fue un edificio en La Urbina de 18 pisos para una Pero oficina. ¿lo diseñaste tú? ¿El proyecto Bueno, completo lo era diseñé tuyo? yo en ¿O un- trabajaste con un equipo de...? No, yo trabajé Ajá. en una oficina de arquitectura Ah, listo. y mi jefe, yo le hice el proyecto a mi jefe, que era el dueño de la oficina, pero lo hice con él, pues. Venirte de Caracas a Valencia como arquitecto, que bueno, ya me imagino que considerabas que tenías una experiencia o que ya habías aprendido lo que tenías que aprender en Caracas y te viniste a Valencia a trabajar acá. Sí, me vine a trabajar para acá porque entendí que era más rentable trabajar por tu cuenta que trabajar Para una firma. para una firma y en aquella época era más fácil. Pues. Era mucho más ¿Te fácil. gusta hacer maquetas? Me dijeron. Bueno, me gusta hacer maquetas porque en nuestra época no había lo que Las hay, herramientas que hay ahorita. las herramientas que hay hoy en día. Sí. Nosotros hacíamos todo a mano. Ok. ¿Todavía lo haces a mano? Yo- ¿O en aquel yo te- momento? Los maestros todos lo hacemos a mano. Ah, ok. ¿Recuerdas cuál fue tu primera maqueta? Yo no dibujo en computadora. ¿Cuál fue tu primera maqueta, No, Enrique? eso fue en la universidad. La primera maqueta era horrible. Horrible. Eran unos elementos, unos volúmenes en el espacio. Una cosa muy loca. ¿No te lastimaste? Yo recuerdo que mi primera maqueta No, terminé siempre- toda cortada con el exacto. Sí, nosotros nos cortábamos de vez en cuando, pero no era... Y dijiste ahorita algo bien importante, ¿no? Que no utilizas la tecnología. No. Tú sigues haciendo maquetas. ¿Te cuesta? No, ¿Te no, cuesta no. o no quieres? ¿Te sientes pasión por la maqueta y dices, no, pierde, digamos, elegancia, pierde encanto hacer una maqueta con No, la es que tecnología? yo me considero un arquitecto conceptual, yo no me considero un arquitecto de detalle. Entonces, yo me siento cómodo siendo conceptual, o sea, lo mío es el concepto de lo que se va a hacer. Claro. Trazo las primeras líneas y luego mis dibujantes desarrollan. Pues. ¿Alguna maqueta que tú digas, bueno, te costó desprenderte de ella o que la guardas de una manera muy preciada porque dices, No, bueno, yo esto me costó Tengo mucho? muchas historias de la maqueta. La primera historia de maqueta fue cuando hicimos el Cerro Pipe. ¿Sabes cuál es el Cerro Pipe? No. Donde está el IBIC. ¿Sabes lo que es el IBIC? Ujú. El Instituto Nacional de Tecnología de Venezuela. Nosotros hicimos la maqueta del cerro. Juan, Enrique Álvarez y yo nos contrataron para que hiciéramos la maqueta del cerro y la hicimos en un fin de semana que era la anécdota. ¿No? Hace unos días Claro, que era en El el pro- tiempo récord que se las pidieron. Sí, el problema es que el lunes no salía por la puerta. Ay, Dios. ¿Qué hicieron? Desmontaron la hicimos- puerta, la la hicimos- sacaron por la No, ventana. la tuvieron que picar. Ay,
Pero a nosotros nos dieron, hagan la maqueta, nosotros hicimos la maqueta, cobramos y nos fuimos. Wow. Ni O sea, siquiera varias- cortándola, Enrique. No, era muy grande, era todo el Cerro Pipe. Porque nuestro profesor era el arquitecto del IBIC, uno de nuestros profesores. ¿Y cómo hacer una maqueta de un cerro? Bueno, las curvas de nivel era todo en corcho, nos dieron Ok. 2 cajas de corcho, Ok. de corcho de 5 milímetros. Ajá. Y hicimos todas las curvas de nivel y ahí echamos exacto parejo. Wow, sí, me imagino. Me imagino. ¿Alguna otra maqueta además de esta que está buenísimo el cuento? No, muchísimas. Yo siempre trato de maquetear el volumen o algo, siempre hago unas cositas en plástico, en cartón. Siempre trato de... ¿Qué le gusta más a las personas, tú como arquitecto y que trabajas con maquetas? ¿Cómo visualiza mejor un cliente un proyecto? Plasmándolo en un material No, eso- hecho con tecnología o en la maqueta como tal. No, hoy en día las perspectivas hoy en día son la solución a todo. O sea, yo tengo un hijo arquitecto Ok, y tengo una oficina con él en Panamá ok. y él maneja toda la tecnología. Entonces, hoy en día es indispensable los 3D para cualquier proyecto. Claro, Sí. claro. Y sobre todo el interiorismo, resuelve mucho en interiorismo. ¿Se hizo arquitecto por el papá? ¿Influiste en algo allí? Sí, Sí, definitivamente. sí, le gusta, está bien. Claro. Por ahí dicen que lo que se hereda no se gusta también, ¿no? Sí, Así sí. es. Es así. Trabajar en sociedad, Enrique. Sí. Bueno, imagínate tú, esa sociedad más que una sociedad es una amistad también. ¿Cómo dividen? ¿En qué parte está la línea de amigos? Porque además son amigos, lo dijiste, desde el club hispano. ¿Cuál es esa línea entre ser amigo y ser socio? Bueno, es que nosotros éramos amigos y después fuimos socios. Y después Ok. que fuimos socios ya no somos amigos, somos socios. Ok. Entonces, bueno, es más o menos como un matrimonio cuando tienes una buena sociedad. ¿Ok? Es sencillo cuando no eres mezquino, eres una persona normal, eres normal. ¿Cómo se dividen los proyectos? Llega un proyecto y tú... No hay división de no. proyecto. ¿Y cómo se trabaja en estos días? Es un secreto lo que estás preguntando. Sí, ay Dios mío, no, pero ya me lo vas a contestar. Bueno, vamos a ser mezquinos aquí con nuestra No, audiencia. un secreto. Fíjate que estaba yo leyendo un libro hace poco, que son 3 autores, y ellos tienen un seudónimo y ganaron un premio y todo con su libro, que es Carmen Mola, son 3 autores. Entonces yo me decía, ¿cómo escriben un libro 3 personas? Claro. Sí. Entonces yo decía, bueno, esta parte ellos van echando el cuento y uno le agrega una cosa y otro le agrega otra y son espectaculares. De hecho, el libro que gana el premio es La Bestia, ¿no? Muy bueno. ¿Cómo se divide un proyecto entre arquitectos? No se divide, No se divide. ¿no? Es un solo proyecto, se llega a un acuerdo de las ideas Ok. y listo. O sea, primero que todo proyecto tiene unas determinantes de diseño. O sea, cada parcela habla y hay una normativa aparte de eso, ¿no? Cada parcela es diferente, cada proyecto es diferente precisamente por eso. Entonces, bueno, tú te sientas a hablar con tu socio, ¿qué haríamos aquí? Esto, llegamos al acuerdo, vamos a hacer esto y listo. ¿Tienen que tener estilos similares para llegar a ese acuerdo? Claro. Ajá, ahí Sí, vamos. es como un matrimonio, es igualito. O sea, si a ti te gusta comer japonés y a mí me gusta O comer... yo soy vegetariana, soy Bueno, vegana y tú eres carnívoro. Hay un poco de sí. Vamos mal. Vamos mal. En este caso los dos son veganos. O bueno, o bueno, yo por lo menos si tú eres vegana, yo como vegano, no le paro. Y en cuanto al diseño de la arquitectura, ¿qué diseño dirías tú que entonces los define a los dos? No, porque nosotros teníamos nuestros maestros que nosotros, todo esto tiene una... O sea, nosotros teníamos nuestros maestros en la arquitectura mundial, los cuales nosotros seguíamos. Ok. No copiábamos ni imitábamos, sino seguíamos sus ideas. ¿Cuál es el maestro que más te gustaba a No, ti? vale, todos han sido una maravilla. Es que yo estudié y Juan estudió en la Central. Y la Central era en ese momento la meca. Entonces había historia de arquitectura, se estudiaban los grupos de arquitectura. Por ejemplo, uno muy famoso, el Tinten holandés, que nadie, lo más probable, ni siquiera lo haya oído nombrar nunca. O Bauhaus, que sí es más conocido por el tema de la guerra y ese tema. O bueno, De la simplicidad, sí, de la funcionalidad. exactamente.
Pero estudiamos a todos, a muchos. Hubo muchos, no me puedo acordar de tantos, pero estudiábamos en la biblioteca, seguíamos las cosas y luego escogíamos nuestras tendencias. Richard Meyer, por ejemplo, es un inspirador de nosotros, Le Corbusier es un inspirador de nosotros. Al principio no lo era. Y Mies van der Rohe, nosotros somos clásicos de esa época. Claro. A ver, luego de tener proyectos y todo, proyectos enteros, ¿cómo ves la remodelación actualmente? Bueno, se está haciendo mucho. Se está haciendo mucha remodelación, pero es un problema país. En Panamá se hace mucha remodelación, porque es un problema ya no de país, sino es que la gente quiere vivir a un estándar muy alto. Y la mayoría de los proyectos se entregan básicos. No solamente aquí, sino en todas partes, ¿no? Exceptuando en Dubái. Claro, ¿es un reto hacer una remodelación? No. ¿No? ¿Es algo más sencillo? Sí. Dependiendo de la remodelación, por ejemplo, si alguien compra una casa y la quiere tumbar entera. No, eso es sencillo. Lo difícil es la planificación urbana. O sea, si quieres hablar de ese tema, lo difícil es la planificación urbana. Eso que es ya difícil. Entraríamos en aguas profundas. Exactamente. Ok, no sería un podcast, sino que sería un seriado. No sé, cuando quieras hablamos de eso, porque realmente nosotros estudiamos, nosotros nunca diseñamos una casa, nunca diseñamos un edificio durante nuestra carrera. Ok. Nosotros nos enseñaron a diseñar sin diseñar nada. Wow. Nosotros nos enseñaron al manejo del espacio, la funcionabilidad, la estructura, lo que es intuición estática, que es algo que hoy en día que lo vimos instalaciones sanitarias, eléctricas, vimos todo el pensum, pero el grupo de nosotros, que era la unidad 2, estaba enfocado hacia... Ellos estudiaron en Boston, mi hijo estudió en Boston, mis profesores todos iban a hacer sus años sabáticos a Boston, y mi hijo estudia en una universidad que cuando yo estuve, pues dije, esto es lo mismo que yo hice hace tantos años. El tipo taller, todo el mundo hacía la maqueta. Por ejemplo, si iban a construir un proyecto, X proyecto, hacían el contexto, hacían todas las cuadras y luego dejaban el espacio vacío donde hacían el edificio con el proyecto nuevo y cada uno insertaba su proyecto, que hoy en día se hace, Juan lo aplica en la universidad. Y lo mismo que yo estudié, o sea, el diseño no es repetir baños, ni repetir casas, ni dibujar, es concepto. Es concepto, es crear. Sí. Bueno, a ti que te gustan las maquetas, tenemos una sección que se llama Preguntas que no son maquetas. Okay. ¿Vale? Sí. Vamos con eso. ¿Cuál ha sido la maqueta más desafiante que has realizado? Ya me lo dijiste. ¿El cerro? El Cerro Pipe. Ok. ¿Cuál es tu mayor frustración con los clientes? Ninguna. Bueno, vino una vez una señora muy simpática argentina que me pidió una causa autolimpiante. ¿Autolimpiante? Sí. Y después, ahorita vi por ahí en internet que están inventando una casa autolimpiante. ¿Cómo sería una casa autolimpiante? Bueno, debe ser que tiene un aire que sale por las paredes. Y abajo separado para que entonces ese aire agarre y el polvo y lo saque por una... una... Bueno, ya los baños, tú sabes que los baños públicos en Francia, en París, tú sabes que ya son autolimpiantes. Sí. Bueno, sí. Debe ser algo así. Claro, pero se cierran hermético y todo se moja. Sí, bueno, y luego se seca. Bueno, con estos revestimientos yo creo que sí, le pones toda la pared, le pones techo y le pones todo, bueno, y que algo en lo que tú salgas. Sí. Yo me quedé curiosa, no dentro del baño, pero sí me quedé fuera, pues, escuchando ver no, sí, yo el tema y luego entré otra vez para ver cómo quedaba. Yo lo he usado y sí, verdad que sí, limpian. Es una opción, preferiblemente antes de entrar en un baño público terriblemente sucio. Es verdad. Bueno, esa señora me imagino que no sé si en ese momento había el robot ese que también limpia por sensor. Mira, en la época mía lo más que había era la aspiradora central. Okay. Y el ducto para tirar la ropa sucia, eso es la tecnología más grande. Oye, hablando de cosas de esas que son pensadas para la limpieza y pensadas, en una oportunidad vi un documental de cómo el concepto de Parque Central. Ajá. Y Parque Central Yo trabajé en Parque Central. Y Parque Central tenía esos conceptos. Sí. De la basura. Sí, era neumática, sí. Exactamente. Sí. En Santander, donde yo soy, en la calle, Ajá. la basura es neumática. Ah, fíjate. Qué maravilla.
Sí. Me imagino que a la señora le tocó autolimpiante. No, pero con, la no señora sé, estaba con- súper adelantada. Sí. Juan y yo nos miramos la cara y dijimos, ¿qué le pasa? Y estaba súper adelantada, ya lo están haciendo. Qué bueno, qué bueno. ¿Funcionalidad o estética, Enrique? No, funcionalidad y estética. Las dos. Sí, No se claro. puede sacrificar una de la otra, ¿cierto? No. Nosotros, Hablemos de las motos. Me dijeron que te gustan las motos. sí, sí. ¿Sí? Sí, Sí, pero me dijeron que tienes una. Ese sí no es tan sí. sí, me Ah, encanta, me encanta. Sí, Sí. ¿qué tipo de Lo ma- motos? No, lo que sea. Tengo varias, pero por desgracia, pues nunca he sido hábil, no he sido un hábil piloto. Y bueno, con O mucha sea, que no te precaución. gustan de estas de velocidad que les tengo terror, que me No, pasan no, por un lado. no, bueno, no soy un buen piloto y bueno, por eso soy muy prudente. O sea, que tienes una Vespa. No, tengo motos de alto cilindrada. Ah, pero estás Pero menospreciando voy a las 80, Vespas. pero voy a si 80. te llega una Vespa Ya linda, también tengo un puro puño, esa es la Vera. Ajá. Tengo una de esas para ir de vez en cuando. Para por ir y ahí. venir. Sí, a comprar pan. Es todo un tema las motos, ¿cierto? Sí, sí, los carros me gustan mucho, sí. Y las motos, sí. Qué bueno. Bueno, ahorita con este clima. En Venezuela en general, con el clima de Venezuela con las motos es difícil. Sí, Porque hace calor. Sí, pero si te das cuenta, el detalle, el diseño de motos y el diseño de carros está muy, muy avanzado. Y tiene mucho que ver con la arquitectura. ¿Te hubiera gustado haber diseñado? Sí, definitivamente, y sobre todo el diseño de yate, me hubiera encantado, pero ya yo no conozco, cuando yo era joven, un yate para mí era algo que no, pero si volvieran a hacer, sí, diseñaría yates, aviones, carros, sí, motos, podría estar en ese tema, pero siempre en el diseño. Qué bueno. Una ciudad de Venezuela que te inspire. Caracas es la capital, definitivamente. Viví mucho tiempo en Caracas, 8 años, y siempre ha sido... Cuidado con lo que dices. Siempre ha No sido. vayas a decir que Caracas, Caracas, los demás Monte y Culebra. No, Cuidado con bueno, eso. yo soy valenciano. No, Santander es espectacular. Caracas no le llega a Santander. Y Madrid es espectacular, París es espectacular, todo es espectacular, pero Caracas es nuestra Caracas. Claro. ¿Qué consejos que aún no te han pedido le darías a un arquitecto principiante? ¿Qué consejo le daría? No, que bueno, que se tome en serio, porque nuestra profesión está pasando por un mal momento. Ok. Para mí, todo este asunto de las redes y de lo que sale en internet está como distorsionando un poco la esencia de la creatividad y te está llevando a copiar ideas. Ok. Por eso cuando me preguntan de diseño interior, o sea, el diseño interior es un corte y pega, básicamente. Cualquiera está capacitado o se cree capacitado para hacer diseño interior. Y entonces ya cuando tú vas subiendo de escala, una casa ya es un poco más complicada porque tiene una estructura, un edificio mucho más complicado, un centro comercial, una clínica, muchísimo más. Y bueno, luego en lo que yo fui educado, que es en el diseño urbano, en el planeamiento urbano, en el diseño urbano, no de lo que es la vialidad y el comportamiento de los carros y el comportamiento del peatón, sino el comportamiento volumétrico y espacial del urbanismo, ¿no? ¿Y cómo ves a Valencia en ese aspecto? No, Valencia no es... Ninguna ciudad venezolana ha sido planificada correctamente. La ciudad no es un árbol, es un subretículo. No, te hago la pregunta precisamente por eso, porque a veces van creciendo de una manera desordenada y puede a lo mejor que en un principio esa pequeña Valencia o ese pequeño municipios que hoy llamamos la Gran Valencia, a lo mejor Naguanagua en su momento fue diseñada esa parte pequeña, o San Diego, pero hoy en día es la Gran Valencia y se fue uniendo y fue creciendo de una manera Eso es un desordenada. árbol, eso es un árbol. Okay. Pero la ciudad es un subretículo y realmente no es que sea moderna o sea antigua, porque las ciudades antiguas son un subretículo. O sea que los antiguos estaban más listos que nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú vas en Europa, por Madrid o por cualquier ciudad, tú vas viendo que caminas y estás viendo que en la planta baja hay un local comercial, luego ves que arriba hay una oficina, luego ves que arriba hay unas viviendas. Okay. Hay una mezcla, el peatón tiene su espacio, los carros van por otro lado. Entonces la ciudad es un subretículo, no es un árbol. Y las ciudades modernas americanas son un árbol. El carro de aquí para allá llega a un sitio, un centro comercial. Eso.
Ahora, en Boston se están haciendo los nuevos desarrollos de la ampliación de Boston, que son sus retículos. Bueno, conoceremos entonces esa parte de Boston y trataremos nosotros de mejorar este árbol en el que El vivimos, árbol en que vivimos. el árbol en que vivimos. Enrique, un gusto tenerte por acá. Bueno, igual. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, sí, Chévere. buenísimo. Qué bueno, me encanta entonces Podemos que hablar seas todo el parte día. del diseño de un país. Vamos entonces con su socio, ¿les parece? Estamos en el episodio 6 de El diseño de un país. Acabamos de conversar con Enrique Pernía y ahora vamos a conversar con su socio de casi 40 años. 40 años, desde el 83 son socios. Pero ellos son socios desde mucho antes, porque ellos son amigos. Desde el club, iban juntos al club y luego casi que nos decía Enrique que se pusieron de acuerdo ahí para estudiar arquitectura y vamos a conversar entonces con Juan Miranda Serrano, arquitecto también. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Te gustaría diseñar un país? Un país, claro que sí. ¿Complicado o es un proyecto muy grande? Bueno, con lo que hacemos nosotros todos los días, creo que se hace el país. Qué bueno, es así. Es así. O sea, ponemos un Definitivamente. granito todos los días y eso es parte de lo que hacemos los arquitectos, construir ciudad. Tiene familia constructora, al igual que Enrique. Sí. ¿Por qué no ser ingeniero o sea, por qué ser arquitecto y no ingeniero? Bueno, eso, la primera pregunta, sí, tenía un papá que era constructor, tenía una constructora y eso también ayuda un poco a que uno se mueva en ese mundo. ¿Y por qué no ingeniería? Porque no me gustaban las matemáticas. Uy. Vimos 3 matemáticas nada más en la carrera y fueron suficientes. Y se ven a lo mejor los primeros semestres, que Los uno viene... 1, 2 y 3. Ajá, que uno viene No, fresquito sí, de, sí, que uno de todavía está así bachillerato como con la matemática. Sí, sí, pero no. O sea, yo estaba claro que la ingeniería no era lo mío y me gustaba más la arquitectura, por eso. Los arquitectos, algunos de los arquitectos que hemos tenido acá en el diseño de un país han estudiado, al igual que tú, en la UCB, en la central. Que ella en sí, a nivel de infraestructura, es una obra de arte, ¿no? Es una obra de arte a nivel arquitectónico. Pero ¿cómo se vive el espíritu de un UCBista? ¿Cómo te sientes tú como UCBista y cómo te sentías en ese momento en la Universidad Central de Venezuela? Bueno, ahorita pasa que los años uno le enseñan a ver las cosas distintos, ¿no? Cuando yo estudiaba allá, yo empecé muy joven, yo empecé con 16 años a estudiar la carrera, me gradué con 21. Recibí el título con 22, pero mi tesis, o sea, fue mucho. Claro. Entonces uno no ve, no entiende muy bien esas cosas, uno está sobre un tiempo, una premisa. La Universidad de Arquitectura es muy, muy absorbente en esa época y en esta igual, ahora para que tenemos unas herramientas que nos ayudan a hacer los proyectos un poco más rápido. Más rápido. Pero después que pasan los años, que uno empieza a entender lo que es haber estudiado en la central. Igual que uno empieza a ver como para atrás, ¿no? Y yo creo que pasaron muchos años para poder darme cuenta de lo orgulloso que es haber estudiado en la central. Porque es una infraestructura que a pesar de que es de los años 50, si mal no recuerdo, o antes, todavía está de pie y funciona perfecto. Por ejemplo, es una arquitectura bioclimática perfecta. Yo me acuerdo que yo tenía clase de matemáticas a las 7 de la mañana y yo tenía que ir enchaquetado porque el frío adentro de los salones era mucho y no había aire acondicionado. Tenía unas buenas protecciones solares, una buena ubicación con los vientos. O sea, realmente es una universidad muy bien estructurada, muy bien pensada por Villanueva. Y ahí está la muestra, todavía están de pie los edificios funcionando perfectamente, no tienen ningún problema y se mantienen al día. Claro, es así. ¿Alguna experiencia como estudiante que te dejó algo, que te dejó una enseñanza? Perdí muchos kilos, estaba muy flaco, o sea, es que... ¿Mucho trasnocho? Mucho trasnocho, eso es lo que me dejó yo, esos años de carrera, claro, son muy agradables, después lo ves, pero yo creo que para Enrique también fue igual, porque como convivíamos muy cercanos los semestres. Y además lo vives fuera de tu ciudad, fuera Sí. de tu casa O sea, materna, con tu papá y tu mamá que te... Acuérdense que Ajá. en aquellos años, yo entré en el año 74, Ujú. no existía ningún tipo de comunicación sino un CanTV, que en aquella época era un teléfono, no había como ahora celulares, que Claro. uno se comunicaba inmediatamente, tiene una cantidad de información. Uno prácticamente estaba como desligado de la familia y acuérdense que Venezuela en esos años era totalmente distinta a lo que es ahora. Claro. Caracas era una capital, Valencia era un pueblo. La Avenida Bolívar era una calle de doble vía en los años 70 y 60.
Entonces, cayó un choque para uno que venía de Valencia, encontrarse allá. Y por eso te digo, para mí fue más un choque de ese tipo de cosas. Y después me costó trabajo regresarme, Ok. porque ya me había acostumbrado a ese A tipo una de vida. ciudad, Y llegué a claro. Valencia, que en ese momento estaba todavía estaba muy lenta, ¿no? Como ciudad. Pero gracias a Dios se retomó y se agilizó muy rápido la ciudad. Te iba a preguntar, hoy, ¿cómo ves las dos ciudades hoy en día? ¿Cómo ves Caracas versus Valencia? La veo muy parecida, Ok. muy parecida. Creo que hubo un esfuerzo en esos años, en los años 80, 90, hablando desde el punto de vista de arquitectura, de ciudad, pues, porque acuérdate que los arquitectos hacemos ciudad, Ujú. lo que estamos hablando. Vi que hice un esfuerzo de ese grupo de arquitectos, que casi todos éramos muy jóvenes, porque había un grupo de arquitectos anterior y llegamos nosotros y era un grupo joven, y en verdad que se movió muy bien la arquitectura, empezamos como a proponer, a cambiar, y empezaron a ver también unos alcaldes que empezaron también a invertir en la ciudad, empezaron a hacer avenidas, nuevos desarrollos urbanísticos. Yo me acuerdo de Prevo, que era un terreno donde pastaban vacas. Ujú. Yo tenía 15 años, Caballos. caballo, y eso era un pastizal. Y ahora son 3 Prevos, está el Parral, está Malos Mangos, todo eso era monte. Entonces yo creo que Valencia tuvo un desarrollo muy bueno y hubo aparte de los grupos de arquitectos que estábamos en esa época, que fue porque ahora la cosa está un poquito más lenta, pero nos esforzamos porque se niveláramos con Caracas. Claro. Bueno, qué bueno que se vea así. Yo creo que así lo sentimos también. Los valencianos cuando vamos a Caracas, que igual nos encanta ir a Caracas, pero sentimos que hoy tenemos una ciudad que es más ciudad, ¿no? Definitivamente. ¿Algún mentor, algún profesor en la central, Juan, que te haya inspirado, que te haya marcado, que tú digas, mi mentor, mi profesor? Mira, cuando nosotros estudiamos, tuvimos la gran suerte en la central, en esa época, que realmente estaban la flor y nata de los arquitectos, los proyectos salían de Caracas Ok. para Venezuela, prácticamente los proyectos grandes. Y había un grupo de arquitectos, más o menos, un grupo grande, y todos esos arquitectos daban clase en la universidad. Un lujo. Un lujo, sinceramente es un lujo. Estaba la gente de Legórbulo, la gente ¿qué digo yo?, de Pablo La Sala, Kaufman, Pimentel, este grupo de arquitectos. Yo estudié con la hija de Villanueva, con Paulina. Ella había fallecido el año que yo entré a la universidad, el arquitecto Villanueva. Pero ese grupo, entonces había como una relación. Pues te digo, decirte, sí, bueno, tuve muy buenos profesores que me marcaron, ¿no? Y creo que, pero decirte uno en especial es difícil, porque además había una filosofía en la central que yo aquí la intenté de poner cuando yo di clase, en los años que di clase, que es que los estudiantes de arquitectura trabajaran en las oficinas de arquitectura. Ok. No por un tema económico, sino un tema de aprendizaje. De aprendizaje. Esta es una carrera Y que de más que una... aprendizaje real. Más allá de Sí. lo académico, era poner en práctica todo eso que estaban aprendiendo, ¿no? Nosotros en la universidad tuvimos una discusión entre profesores hablando si esto es una profesión o un oficio. Suenan parecidos, pero son distintos, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que es más un oficio que una profesión, porque maneja muchos instrumentos, maneja muchas cosas. Entonces, eso hay que estar en la calle. Al día del mismo, los médicos ya cuando están a mitad de carrera aproximadamente ya empiezan a ir a los hospitales. Yo creo que los arquitectos eso es importante. Y nosotros en Caracas eso era como casi una materia obligatoria. Ir a trabajar mientras se estudiaba. ¿Entiendes? Entonces, por eso te digo, nosotros caminamos por los pasillos y nos cruzamos con ese poco de profesores que eran personas conocidísimas en Venezuela y eso era un orgullo. No digo que ahorita no Hoy en día estén. cuando ves una obra de eso, de Ujú. alguno de tus profesores, dices, bueno, imagínate tú. A mí Claro. me dio clase quién construyó esto. Claro. Y en aquel tiempo le damos valor, pero ahora le damos más valor. Le damos más valor. Sí. Hablemos de la sociedad. 20 años de sociedad, desde que No. se firmó la... 40, 40, perdón. casi 40. Es que se ven muy jóvenes los dos. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo Muchas enmendar gracias. un error Muchas de gracias. la No, no, conductora le quedó muy bueno. rápidamente? Le quedó muy bueno. Puede equivocarse más a menudo. 40 años de sociedad. Me dices, bueno, 40 años desde que firmaron. Pero que ya un año antes estaban trabajando. ¿Cómo se lleva esa sociedad? Mira, quitando que ya nos conocíamos Ajá. de muchachos, familiarmente, mis padres, los padres, este tipo de cosas, yo creo que hubo un respeto. Yo creo que el problema es el respeto. Esta profesión, el problema que tiene es que no hay un libro que te indique cómo hacer las cosas. Okay. O sea, un libro que te dice, bueno, en la esquina tal, un proyecto se hace de tal manera. No, 20 arquitectos hacen 20 proyectos distintos y los 20 pueden ser muy buenos. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo importante? El respeto. Cuando empezamos a hacer un proyecto, empezamos los dos a divagar del tema, de lo que íbamos a hacer, y por supuesto, siempre había una idea que salía a relucir de uno de los dos, y si esa idea tenía más fuerza que la idea que yo tenía, o conceptualmente estaba más clara, pues había que respetar esa idea y había que apoyar esa idea. Eso yo se lo comento muchas veces a los muchachos cuando trabajan en grupo, que dejen un poco aparte el egoísmo, porque esta es una carrera que se puede prestar al egoísmo también, ¿no? Y nosotros aprendimos que eso no es la idea. Si lo que él planteaba o lo que yo planteaba tenía más solidez, tenía más concepto, tenía más todo lo que manejamos en arquitectura, pues el otro lo que hacía era apoyar sobre el tema. Y eso es importante, eso a nosotros nos pareció que era como la manera de trabajar. Y te digo, en 40 años de profesión, te puedo decir, como que jamás tuvimos una discusión, jamás. Que digas una discusión de trabajo, no, nunca. Porque era mejor meditar y pensar lo que estaba diciendo el otro. Claro. Y decir, bueno, está muy bien, me gusta. O si veíamos que no, uno le planteaba algo y entonces el otro entendía que sí, que estaba errado y era mejor llevarlo por este motivo. Por este Una vez que tenían esa idea ya planteada, y como lo dices tú, pues la idea de tu compañero, la idea de Enrique estaba más consolidada, Sí. ¿le ibas aportando? Bueno, ya, o sea, Ajá. siempre la fase inicial del proyecto sí manejábamos los dos. Cuando ya el proyecto empezaba a coger forma, Ajá. prácticamente ya uno de los dos se quedaba en el desarrollo de él. Okay. No teníamos que estar dos sobre el proyecto, Vale, porque vale. estábamos confiando de que los dos tenemos la misma capacidad de desarrollarlo, porque ya los parámetros iniciales estaban planteados. O sea que si entraba otro proyecto en ese momento, se sentaban Sí, a discutirlo a juntos, pero lo discutir llevabas juntos. tú, por ejemplo. Claro, de repente Ok. yo había dado, bueno, entonces y no decíamos te quedas tú, te quedo yo, o sea, ya era una Ok. cuestión que normal, yo seguía con el proyecto y de repente tenía alguna consulta que hacer a unos días, mira Enrique, ¿qué te parece este planteamiento de esta situación? Entonces me daba su idea, pero digo, se respetaba el criterio del otro siempre y cuando su criterio fuera más valedero que el que uno estaba haciendo. Claro, con más fundamentos. Al revisar el material de ustedes como arquitectos, de ustedes como firma, Pernía Miranda Arquitectos, están detrás de la creación de muchos de los centros comerciales que a diario recorremos, ¿no? Yo tengo muy cerca el Mediterráneo, por ahí te tengo una pregunta particular Tengo muchas respuestas. del Mediterráneo. Pero ustedes están detrás del Mediterráneo, del shopping center, del Piazza, de la galería que lo acaban de pintar. Hoy subí por esa calle y me di cuenta que le pusieron un turquesa precioso y entonces dije, bueno, viendo las letras que dice en la galería, pues es un estilo ahí, digamos, que combina ese color con las letras originales que dice la galería. Te pregunto, a estas alturas, que ya la galería El está... Reda Building. El Reda Building también. Que está cerca. O Sí. sea que usted, y donde está... La torre ejecutiva. Exactamente, que están todos. Sí. Está el Piazza, Torre Están Ejecutiva como- y Reda Building. Sí, sí. Viendo que está en la galería que la acaban de pintar, a estas alturas, ¿se le pide todavía opinión al arquitecto para hacer una modificación de ese tipo? No. No, Ok. no A se nivel nos de pide. infraestructura, perdón, Sí. si ellos quisieran hacer algún cambio, sí se le pide Sería lo opinión lógico. al arquitecto. Sería lo lógico Ok. consultar. Tú tocaste un tema del Mediterráneo. Ajá. Es un centro comercial que para nosotros iba a ser muy importante. Lo que te iba a decir era que él es como que... Ok, Ajá. es que eso quería hablar. Ese proyecto, inicialmente, eso no era así. Lógico que no era así. Los proyectos de centros comerciales tienen que ser muy claros, muy diáfanos, muy limpios, donde no hubiera recovecos, donde no haya elementos. Por ejemplo, para mí el San Vilo es un centro comercial perfecto porque eso es un aro que tú caminas y no te pierdes, a menos que haya un rinconcito allá abajo, pero pusieron bancos, clínicas, cosas de esas. Es correcto. Está bien, o sea, eso es un centro comercial. La gente cree que es simple, no, es sencillo. La cosa simple no sirve, lo sencillo, sí, eso es sencillo. Entonces, ¿qué pasa? El centro comercial se plantea con otro criterio. Era un gran vaso, llámalo así, o sea, era como un cono, hueco en el centro, vamos a ver una plaza de toros, pues. Entonces tú circulabas alrededor de esos anillos sin tanto tropiezo, sin tanto mini local, sin tantos espacios que están poniendo ahorita. El otro día fui y descubrí otro nuevo que hicieron. Entonces, eso se llenó de 20 y pico o 30 mini locales que realmente estorban en la circulación. Que normalmente ya los inversionistas de esta época ya están entendiendo que las circulaciones son importantes. Ese centro comercial tenía los primeros multicines de Valencia.
Tenía 4 salas de cine arriba. ¿El Mediterráneo? Sí. Pero nunca los llegó a tener. No iban a tener, el propietario, el cliente no le pareció que era conveniente, no era económicamente. Inicialmente sí le gustó la idea, se hizo el proyecto, pero cuando llegó a conversaciones con la gente que maneja los cines, pues claro, los cines son anclas. Y ellos pues tienen también su predisposición a decir, bueno, mira, yo valgo, yo por estar aquí voy a pagar tanto. Entonces ahí se presentó una situación donde el cliente nos mandó a modificar el proyecto, nosotros nos negamos, dijimos que no, y ahí hubo una ruptura. Prácticamente él continuó con su proyecto, y lo cómico de esto es que y realmente hizo lo que está hecho. O sea, eso es una obra del propietario. En el 2005-2006 nos llaman, la administración, para preguntarnos, para decirnos que si queríamos hacer una remodelación del centro comercial, pues claro, porque el centro comercial estaba llegando, o sea, como tú dices, complejo porque lo complicaron mucho. Era muy sencillo, era muy sencillo. Entonces, o sea, yo lo tengo cerca y voy seguido al Mediterráneo y me cuesta saber claro, dónde está. Yo que soy proyectista me pierdo. Entonces yo me acuerdo que la respuesta de nosotros fue muy básica. Le dijimos, no, mira, no nos pagues nada, agarra el proyecto original y ponlo como estaba. Más nunca nos llamaron porque no se podía, porque vendieron áreas que eran espacios que no eran pensados para la venta, ya no puedes echar a esos clientes para atrás. O sea, claro, la cosa se complica un poco. Entonces te digo, sin embargo, con ese cliente hicimos muy buenas obras. Como de todos estos que te mencioné, Building fue con él. ¿Cuál? El Reda Building. Y fíjate que todavía funciona. Sí, el Reda Building, eso fue un 95% el proyecto que hicimos nosotros. Y todavía tú pasas y eso todavía mantiene súper activo. Súper activo, es el sitio de reunión de la gente. Y la parte comercial dividida de la parte empresarial. Sí, o sea, como se planificó y como se estructuró el proyecto, se mantuvo en los tiempos. Por eso para mí el Reda me parece que es un edificio interesante porque lo que planteamos funcionó. Todo lo contrario de eso que me estás comentando, el centro comercial ese, que ahí totalmente el cliente pues, bueno, asumió por su cuenta modificaciones. Desde el punto de vista ya, la parte económica ahí influyó mucho. Y bueno, y pasa lo que pasa. El centro comercial, pues bueno, tiene ¿Cuál fue el primero de todos estos? Del primero fue el shopping. El shopping center. El shopping center, sí. El shopping center fue un problema el planteamiento de hacerlo porque era una zona habitacional atrás muy grande. Sí. Y drena muchas personas a través de esas calles. Se analizan, por ahí camina mucha gente. Entonces, cuando hicimos el shopping, dijimos, bueno, si hacemos un proyecto de esa magnitud, porque eso tiene cada planta tiene 15.000 metros aproximadamente, vamos a hacer una barrera. Entonces nosotros, el centro comercial, como ves, tiene un gran paso en el medio, una comunicación que se usa mucho. De una calle a la otra. Que se usa mucho. Mucha gente atraviesa, pasa por el medio y cruza para el otro lado. O sea que el criterio funcionó. Igual nos pasó con la galería. La galería era peor, porque la galería estaba en una manzana que era un estacionamiento antiguamente. ¿Qué estaba cuando ustedes construyeron? ¿Sears o Maxis? No, era el estacionamiento de Sears, pues era un terreno pelado. Por eso, ¿pero qué tienda estaba? ¿Sears o Maxis? Maxis. Entonces... Aquí rodó la cédula mía total. Las cotufas con mantequilla de Maxis eran lo máximo. Sí, estaba en una isla así en el medio. Sí, entonces, ¿qué pasa? Eso era peor porque ahí la gente cruzaba ese terreno, cruzaba el terreno para ir a la Avenida Bolívar. Y dijimos, bueno, nosotros no podemos aquí hacer algo que tampoco obstaculice. Claro. Entonces hicimos volúmenes separados, independientes, que permiten tú analizas, esos son cantidad de pasillos que tú puedes drenar y sales al otro lado. O sea, la idea era que el edificio tampoco fuera más permeable. Fuera un obstáculo. Tengo que bordearlo. Fuera más permeable que el mismo shopping, claro, porque había más volumen de personas y ya era un terreno totalmente pelado. Pues, o sea, no había nada, no había estacionamiento. ¿Cuán importante es hacer centros comerciales para una ciudad? En esta sociedad que tenemos nosotros, este tipo de vida que tenemos nosotros es importante. Tú te pones a ver que inclusive es un sitio de reunión. Sí. Tú vas, por ejemplo, ahorita al Sambil y es un sitio de reunión. Yo cuando a veces voy para allá saludo más que lo que puedo ver de tienda, porque consigo muchas amistades, mucha gente. O sea, es un centro que tú vas a buscar y eso que, bueno, eso ha caído mucho, pero considero que esa es la situación y marca pues una tendencia de cómo está la ciudad también desde el punto de vista económico. Y si hay algo a nivel de la ciudad, así como piropeé ahorita mi querida Valencia, hay algo que también critico y es que han convertido en comercio calles, casas. Entonces... Mira, lo que pasa es que la ciudad es un organismo vivo, que él se va transformando. Incluso casas grandes las han convertido
en mini centros comerciales, por decirlo de alguna manera. Porque entonces las habitaciones eran tan grandes que tú entras en una casa boutique, una casa de marca, que llaman que ahorita. hacen mini tienditas. Mini tienditas. Bueno, eso también es un tema, el tema de cómo esa persona no puede alquilar un local muy grande, bueno, y hacen ese tipo de situaciones que tienen su lógica desde el punto de vista de la economía del momento, puede ser. Pero como te digo, las ciudades son elementos vivos, son elementos de un elemento vivo, y él va moviendo los focos de atracción, o sea, de repente, cuando yo era pequeño, el centro de Valencia era el centro comercial por excelencia. Mi mamá me llevaba a mí a comprar hilos y cosas, todo estaba allá. Los mejores restaurantes, Sí. todo estaba allá. Y estaban los muy conocidos, paseo tal cosa, Sí. que hoy tú los ves y parece que Pasaje hay centro, pasaje pasaje centro, centro, ajá, que te asustan. Hoy Sí, en día tú ahorita, dices, no, ni loco me meto por antes ahí. las mejores tiendas estaban ahí. Es así. Sí. Entonces, bueno, nosotros hicimos, fíjate, cuando está en el proceso de la transición del centro de Valencia, que ya estaba perdiendo vigencia, nosotros hicimos Valencia Plaza. Ah, fíjate. Sí. Esa Valencia Plaza lo hicimos nosotros, que también hicimos como una especie de pasaje que cruza de la Díaz Moreno a la parte de la Avenida Constitución, o Avenida Bolívar, bueno, la continuación. El como paseo el Constitución, paseo que está Constitución. allí. Entonces, pero te digo, ese fue ahí, pero eso fue el momento ya prácticamente, fue en los años 86, 87, porque se hizo eso. ¿Y qué pasa? Después perdió vigencia el centro porque empezaron a sacarle actividades como los tribunales, le quitaron el decanato, se fueron muchas cosas de ahí adentro, entonces eso pues se muere. Y empiezan a aparecer otros focos en la ciudad. Entonces aparece el viñedo, que empieza a tener vida, y el viñedo está perdiendo, ahora está una parte de la viña. Igual que los focos de centros comerciales, fíjate, el Sambil, ¿quién iba a decir que el Sambil en esa ubicación iba a tener la vida que tiene, que no está como un shopping o está como una torre ejecutiva o está como cualquier centro comercial de Valencia que está dentro de la ciudad, está alejado? Entonces son cuestiones, porque digo, la ciudad se Claro, mueve, se la va ciudad moviendo. y hay que conocerla para entender cuál es el próximo paso que lleva. No es fácil, porque las ciudades cambian que tú no te das cuenta. Claro. Y tú hablaste acerca de la estructura, de cómo debe ser un centro comercial. ¿Evoluciona con las tendencias del ser humano la estructura también de un centro comercial? Bueno, mira, esa es la partida filosófica de la arquitectura, Ajá, que la arquitectura no debería ser flexible. ok. Pero eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque hay una cantidad de cuestiones hasta legales que no te lo permiten. Partiendo de eso, ¿no? A lo mejor uno se empeñaría y puede conseguir alternativas para hacerlo. Por ejemplo, tiene un profesor en la central que él decía que la vivienda debería ser un elemento extremadamente flexible, que creciera de una habitación, que cuando se casa una pareja, empiezan a tener hijos, fuera como creciendo, y luego esa pareja se queda sola otra vez y vuelve otra vez a necesitar una habitación. Es verdad. Entonces, increíble. que la vivienda debe ser flexible. Es un poco, o sea, es una situación bucólica espectacular, pero que no se puede realizar, ¿no? A menos que sea, bueno, muy difícil. Y luego está el problema, como te digo, el problema ya condominial, uso de la tierra, ese tipo de cosas que te frenan esa situación. A ver, tenemos una sección que se llama Preguntas que no son maquetes. Y vamos a comenzar. ¿Cuál es tu hobby? Ah, mira, yo siempre me ha gustado todo vehículo de dos ruedas. Me dijeron que ruedas. Y no Sí. es precisamente moto como tu socio. No, moto también. Motos también. Empezamos moto los dos, Ok. pero sí, yo me pasé. Todavía tengo las motos, no las saco. Pasa que los dos tenemos unas situaciones además que son cómicas. Los dos tenemos dos hijos varones, Ajá. de edades muy parecidas casualmente, y tienes hijos varones y a ti te gustan las motos o te gusta el vehículo de dos ruedas, es situación que hay que estudiarla bien en la casa. Claro, a ellos también les va a gustar. Claro, a ellos les va a gustar porque va a ser imposible impedir que use un vehículo de dos ruedas. Entonces yo asumí eso y cuando mis hijos estaban pequeños, porque se llevan 1 año y medio de edad entre ellos, los puse a competir en motocross. Ah, ok. Porque yo hacía enduro, yo hacía de Ajá. montaña, muchos años, del año 95 por ahí, o antes. Entonces, ellos empezaron, inclusive compitieron muchos años. Yo digo, conozco toda Venezuela porque estaba con ellos para arriba y para abajo. Y claro, ahora ellos se fueron y me quedo yo, digo, no, yo en moto solo no voy para el cerro. Entonces me pasé a la bicicleta. ¿Pero la bicicleta de cerro o la bicicleta de No, ruta? pasé a la bicicleta de ruta. De ruta. Sí. Pero luego regresó mi hijo, uno de ellos regresó, que también le gusta, entonces él sí empezó otra vez más, tiene cuestiones de ciclismo también él, como negocio, y él sí se dedicó otra vez a la bicicleta,
y nos dedicamos, él se dedica, él se va para su cerro, yo me voy para mi ruta. No, el cerro es extremo, le tengo terror. No, yo te digo, todos los años lo hice, muchos Claro. años, en moto, y no, ya. No, mejor hay quédate edades, quédate hay con edades la que hay que- ruta. Sí, tampoco es que sea muy, muy, muy bueno, porque también están los vehículos, pero entonces, bueno, siempre nos han gustado los vehículos de dos ruedas. Qué bueno. Sí. ¿Qué lugar de Venezuela te gustaría rodar con tu bicicleta? Mira, yo conozco, como te dije, a nivel de moto, conozco toda La Venezuela. recta del Tigre, dices tú. ¿Ah? La recta del No, Tigre. no, muy aburrido. Mira, yo he estado con mis hijos, hemos competido, bueno, con las motos, eso hemos Puerto Ordaz, Los Teques, Barquisimeto, Mérida, yo te quiero contar, Táchira. Conozco toda Venezuela, claro, fue en moto, obvio, ¿no? Pero conozco todas las ciudades y como uno lo ve. Pero yo te digo una cosa, para mí Valencia es una ciudad yo por lo menos, que nos reunimos en grupo para salir, a mí me parece que Valencia tiene todo lo que uno busca para este tipo de deporte. Si quieres andar en plano, tienes para plano. Si quieres andar en montaña, tienes para montaña. Si quieres andar en Trinchera. subida, trinchera se hace muy a menudo. Pero te comen las empanaditas después. Dobrina. No, un poquito Ok. de dieta. Bueno, te digo, tienes de todo. Valencia tiene esa virtud para ese tipo de deporte, ¿no? Depende, nos provoca hacer una cosa, vamos para allá, queremos hacer otra cosa. Tiene el Que hay falto ciudades, de- que hay ciudades que son muy planas. muy bidimensionales, muy planas, entonces se complica un poco las cosas. ¿Qué consejo le darías a un joven arquitecto que te hubiese gustado recibir a ti en tus inicios? Mira, como te digo, yo tuve 15 años dando clases. Yo, cuando vino la pandemia, dejé de dar clases, no por la pandemia, sino porque se puso complicada la manera de dar la clase. Yo daba tesis, la parte de tesis. Y yo siempre se lo decía a mis alumnos, le digo, mire, trabajen. Ese es el mejor que le puedo decir a un alumno, ¿no? La experiencia se agarra en la calle. Por eso te dije antes, casualmente, ese es el mejor consejo que yo le daba a los muchachos cuando estaban antes de salir de la universidad. Yo los agarraba en noveno y décimo y yo trataba de que ellos entendieran de que habían desperdiciado, por lo menos, yo empecé a trabajar en cuarto semestre. Wow. Y él en quinto, que estaba en quinto, capaz sexto, y está en cuarto semestre con mis profesores en su oficina, trabajaba medio turno. Era pesado, era difícil, pero lo que se aprendió en esa oficina no lo vi en la universidad. Entonces yo siempre se lo decía, pero ya muchachos de noveno es difícil. Yo intentaba cuando me invitaban a una corrección de muchachos de semestre más abajo, yo siempre les decía lo mismo, pónganse a trabajar. No es un tema económico, es un tema de aprendizaje. De aprendizaje. Eso es el mejor consejo que les puedo decir a ustedes, que arranquen desde ahí. Pero claro, cuando ya estás, y cuando estás graduado, por ejemplo, que estás recién graduado, yo soy de las personas que veo que si no tienes oportunidad ahorita en este momento, porque no tienes la opción de poder conseguir trabajo, mejor salir, especializarse, conseguir información, aprender más cosas, porque pasar los años y no tener un currículum montado es difícil. Claro. Es difícil después para eso porque los años pasan y un currículum te dice lo que tú has hecho en tu vida. Entonces, mejor que si ves que no hay posibilidad de hacer trabajos interesantes que te pueden dar una buena currículum, es mejor, pues prepárate. Claro. Prepárate, que ahorita en el mundo entero hay cursos, hay de todo, hay Sí. online, hay posgrado, hay máster. Prepárate y aprovecha ese tiempo. Qué bueno, qué Porque buen consejo. vamos para allá, porque vamos para que el que no esté en eso, la arquitectura se está diversificando demasiado y hace falta. Qué bueno, qué buen consejo. A ver, arquitectura en 3 palabras, mientras yo agarro aquí este libro que es ya para cerrar. Arquitectura Descríbeme en 3 una arquitectura palabras. en 3 palabras. Uy, eso está difícil. Es que la arquitectura es tan amplia que es difícil en 3 palabras. Mira, el día me puse yo así, digo, que yo buscando una definición de arquitectura. Ajá. Yo porque Que deben haber muchas. tengo un gran amigo arquitecto que en el chat del colegio de arquitectos siempre sube todos los días frases y ponerme de arquitecto. Y es muy difícil resumirlo en pocas palabras. Yo lo que siempre he dicho que la arquitectura es una profesión complejísima, porque tú tienes que manejar muchas cosas a la vez. Tienes que ser abogado, tienes que ser economista, tienes que ser constructor, tienes que ser dibujante, tienes que ser de todo médico, porque tienes que manejarlo, y más si es la vivienda de una persona, peor todavía. Entonces, para mí, creo que nosotros le podemos hacer la vida feliz a una persona o infeliz. Un mal proyecto, una mala casa, un mal espacio, te puede hacer una vida muy infeliz. Mal ubicada, que no haya respetado pues, las incidencias solares, tipo de cosas. Por eso que la arquitectura es compleja. Ponen en tus manos una inversión, esa persona confiando en que tú te vas a hacer algo que no digamos que va a producir económicamente, a lo mejor es para el vivir. Pero considero que ese es el reto que uno tiene,
es crear espacios para poder vivir el ser humano, y esos espacios a su vez generan edificaciones, que son las actividades que van a estar adentro de eso. Son más de 3, pero está bien. No, bueno, se me entendió, pero es que es muy difícil, Claro. es muy difícil. Yo creo que va a ser difícil que un arquitecto te lo resuma en 3 palabras. Claro, Juan, me vas a decir, que esto sí es un poco Ajá. más fácil, me vas a decir una letra del abecedario y un número del 1 al 3. Una letra del abecedario, la M Ok. y el 3. Ajá, aquí está. Me agarras Ah, acá, no, que claro. pesan, ¿sabes? Sí, disculpa. A ver, ajá, gracias. ¿Y el número 3? 3, sí, Ok. vamos a ver. Vamos a ver con qué nos sorprende esto. Voy a ponerlo aquí para que me Esto está permita, si interesante. llega justico con el micrófono. Aquí está la M. Esto también se lo hicieron a Pernilla. ¿Ah? También se lo hicieron a Pernilla. No, te lo estamos haciendo a A ti mí solo. porque, claro, porque él nos dijo que tú eras mal alumno. No, me va a poner un compromiso ahora. Mentira, Me va a mentira. poner un compromiso. A ver. Malet Steven Robert, ¿lo conocía? ¿Conocía su trabajo? A ver, lo conocemos un poquito. Robert Marlet Stevens, 1886-1945, estudió en la Escuela Especial de Arquitectura de París. Primero se dedicó al interiorismo y al diseño de muebles. Y luego, por supuesto, a la arquitectura. Vemos, te lo paso para que conozcas un poquito de sus líneas. Sí, bueno, Y ya con esto cerramos. Pero es Pues para fíjate, dejar, no siempre lo- nos gusta dejar un poquito de como que de tarea a nuestros, a las personas que ven No, bueno, el diseño de un país y a los arquitectos que nos acompañan. muy agradecido. Bueno, el agradecimiento es de nosotros. ¿Te Sí. gusta su línea? Es interesante. ¿Diseñarías algo así? Es que es muy actual. Ok. Esta arquitectura es muy actual. Y fíjate en la fecha que fue, o sea que Sí, sí, sí. se mantiene el día. Sí, bueno, Le Corbusier estaba en los años 20 y todavía usamos mobiliario de él. Bueno, qué Mobiliario de él interesante. todavía lo estamos usando en muchas decoraciones que muchas personas no saben que son de 1920. Hecha por Le Fíjense. Corbusier. Eso es lo que ustedes van a aprender en cada episodio de El diseño de un país. Y yo quiero agradecer a Juan Miranda Serrano, arquitecto, y a su socio Enrique Pernilla por este episodio 6, que ha estado tan divertido. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes que nos ven. Recuerden darle a la campanita y suscribirse para ver cada uno de los episodios del diseño de un país.